Kimi Sodwahi, Yonte, eh, Javi Dapa, Ngesgo Nanrishu Ñacho, Ngesgo Sahash, Ka Hangora, Ka Ngemore, Ka Trambonro. Hola, buenas noches, gente, ¿cómo están? Mi nombre es Sahash, yo soy de la zona norte del Estado de México, de un lugar llamado Jocotitlán, y pues en esta noche vamos a compartir algo para recordar el valor que tienen nuestras culturas, en específico pues hablar de ese valor milenario de las lenguas y de los pueblos originarios, que durante mucho tiempo han dejado de ser reconocidos no solamente por la cuestión de su esencia cultural, sino también en cuanto a la gastronomía, el habla, la vestimenta, las ritualidades. Para mí es un placer pues que al menos en estas fechas, en estos días donde se dice que es la celebración de los pueblos originarios, pues la mayoría de las personas conozca un poquito de lo que se vive en estas comunidades, aunque también es importante recordar que de esas 68 lenguas que pueden existir en el país, pues algunas ya están en esa latente de la zona roja del peligro, porque los hablantes ya solamente son adultos. En otro caso, pues los hablantes somos muy jóvenes, pero también olvidamos las ritualidades de nuestra comunidad y olvidamos la importancia de esa lengua. Y también, pues otros tantos la hemos concentrado en el folclore para poder ahí tener más reconocimiento a partir de las vestimentas coloridas, de las tonalidades de voz, de las ritualidades que causan aún esa magnificencia, ¿no? Y aún esa curiosidad por preguntarse qué vinculaba a nuestras comunidades con las ritualidades que se realizaban. Y podría contarles que pues en estas fechas muchas personas comienzan la celebración para los pequeños muertos, ¿no? Y en ese sentido pues nos salimos completamente de la parte comercial que se vende de las fechas de noviembre, ¿no? Que están más ligadas a la cuestión de las religiones, y no es así, ¿no? La realidad es que nuestras poblaciones, muchos realizaban el festejo a los muertos desde otras formas, desde otras fechas, desde otros días, ¿no? Con otras características. Pero sin más, pues vamos a darle a esto play.
Y así es como nos presentamos el día de hoy, hablándoles un poco de quién es esta mujer que está del otro lado, quién les viene a platicar del valor de ser pues una mujer que se reconoce como Mazahua, que aunque para muchas personas el hecho de vestirse, de hablar la lengua, de hacer ciertas cosas marca que seas o no seas indígena, déjenme les digo que también eso es un error, ¿no? El caer como en estos parámetros de medir si se es o no se es. Como bien diría una persona que quiero mucho, el día de hoy yo me puedo sentir tan Mazahua como me puedo sentir tan otomí, tan nahua, tan chichimeca, tan tojolabal, con el mismo derecho que cualquiera de las personas que son originarias y que hablan la lengua y que portan la vestimenta. ¿Por qué? Porque soy perteneciente a este territorio y porque lo digo con ese valor y ese reconocimiento de cada región, de cada una de las culturas que habitan en esos lugares, que han resistido durante mucho tiempo a las situaciones no solamente referentes a una cuestión de gobierno, de imposición, sino también a esas situaciones de conquista que fueron a través de la religión. El hablar de estas culturas nos remonta también a saber que ese sincretismo que ahora se replica en muchas de las comunidades, pues tenía una instancia primeramente de eliminarlas, porque no creían en religiones que, bueno, en específico, en una religión que hablaba de un ser que ellos no ubicaban, o ellas tampoco sabían de qué trataba, ¿no? Y entonces la resistencia comenzó y también comenzó la matanza. Pero sumado a ello, pues el hecho de ser diferentes impedía que hubiera un control de las poblaciones y por esa razón se tuvo que hacer una normalización de todas las poblaciones, que a la fecha pues lo podemos ver, aunque hablemos todos en este castellano un tanto atropellado, también podemos ver que quien se manifiesta desde otra latencia que no está adecuadamente permitida, pues es satanizada, ¿no? Entonces, en este caso, pues el hecho de compartirles este espacio virtual, aunque sea, o a través de este espacio virtual, la lengua, ya sea otomí, en el caso de Dani, en el caso de las otras compas, que fue mazateco, que fue náhuatl, y en mi caso, que es mazahua, es para eso, para que ustedes escuchen el valor que tienen esas lenguas. Y también es tan válido el hecho de la lengua castellana o el español, porque es una lengua que a final de cuentas no tuvo la culpa de ser el medio para la conquista y poder llegar a imponer, ¿no? Es una lengua que también es valiosa por el hecho de ser una lengua, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues, poderles compartir a través de estas palabras algo importante, que ustedes amen cada una de las culturas. Entonces vamos a hacer un ejercicio desde casa. Ese ejercicio tiene que ver con el aprenderse 3 números, que es 1, 2 y 3, los típicos, así los tradicionales. Entonces vamos a aprendernos esos números. Y entonces sería Daha, Yehe, Ñi. 1, 2, 3. Y otras 2 palabras, que es Oraji, Ña. Oraji, escuchar, Ña, palabra o hablar. Entonces sería Daha, Yehe, Ñi, Daha, Yehe, Ñi, Oraji, Caña, Oraji, Caña. Ahora ustedes. Daha, Yehe, Ñi, Daha, Yehe, Ñi, Oraji, Caña, Camubu, Caminazo. Entonces, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, escucha mi palabra, que nace del corazón. Así de sencillo es saber que las palabras que nosotros hemos aprendido a partir de un interés personal, en mi caso, no tuve la fortuna de tener familiares que hablaran la lengua, más bien fue el interés personal de acercarme y comenzar a aprenderla y a la fecha sigo aprendiéndola. Entonces también ustedes lo pueden hacer desde ese entendimiento y desde ese interés.
Les voy a compartir otra canción. Esta canción pues es la primera que realicé en hip hop y se llama Nutya. ¿Por qué se llama Nutya? Porque es lo que pasa en el aquí y en el ahora, lo que está en este momento surgiendo y que lamentablemente quizá en otras épocas ya se veía y ahora lo estamos viviendo y seguimos en ese proceso que aún no evoluciona, que aún no cambia, porque pues han sabido también controlarnos, que han logrado manejar pues nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, y desde ahí pues es triste ver también que no logramos cambiar, pero creo que, y sigo insistiendo como tantos otros atrás y tantas otras atrás lo hicieron, seguiremos en esta lucha para ver que exista ese cambio. Así es que esto es Nutya. Gesgo Nanrishu Chala. Gesgo Nanrishu. Escuchar nuestro corazón es importante. No lo repite mi voz, manifiesto mi inconformidad, porque nos tienen mal informadas, te heredan la ignorancia y tú la vas desarrollando. Sí, ellos te quieren hundir, tu discernimiento tratan de confundir. ¿Qué pasa? Ven y lucha por tu raza sin tranza, y equilibra la balanza, venganza contra todo aquel lema que reprima a la mujer, que a su vez fomente el machismo en su argumento. O es que sola no se puede sostener esta manera de pensar que trae la misma consecuencia, el mismo estado mental. Generas y generas para materia acumular, nada quieres comunicar. Busca la salida, en ti la vas a encontrar. Solamente debes respetarte, porque eres original. No debes de maltratar el desacato a la tierra y a la mujer. Debe de parar, debe de parar, debe de parar. Alma Kanshodu, Yaripe, Hirisetsu, Risoko, Birun Rahma. Es con la alma Kanshodu, Yaripe, Hirisetsu, Risoko, Birun Rahma. Por Carizan Goka Goka Hoku, por Carizan Goka Goka Hoku. Gesgo Nanrishu Meñacho. Y pues bueno, esto que hablamos del respeto a la tierra tiene que ver con muchas cosas que actualmente pasan. Estamos viviendo una situación crítica, sí, en la que muchas personas han decidido recapitular su historia de consumo, de producción,
Y entonces pues surge también la idea de, ¿por qué no de nuevo sembrar? ¿No? Así es, el respeto a la tierra, eso que nos han vendido de decirnos, no, pues es que hay mucha población. Sí, en efecto, hay mucha población, pero también existe una cantidad muy grande de espacios en los que se puede revitalizar la tierra, en donde se puede cosechar, se puede sembrar, se puede generar de nueva cuenta la vida, ¿no? Y se puede también generar esta parte de regresar al respeto de esos elementos que están ahí y que no están ahí para que nosotros lleguemos o nosotras lleguemos y nos apropiemos de ellos, sino para verlos, para glorificarlos, para llenarnos de gozo. En algún momento, sin duda alguna, existió esta parte de llegar y poder cazar. Sí, sí lo hubo, pero porque también las especies estaban. Ahora no estamos en la misma situación. Y por esa razón, pues hablar de esto, de decir, pues que se escuche mi voz, ¿no? Y que dejen de existir estas réplicas de temor. Más bien el hecho de buscar una solución, de seguir insistiendo en que se tiene que generar una forma de vida diferente desde una perspectiva diferente, pues tendrá que suceder, ¿no? Una de esas es regresar a estas enseñanzas de los abuelos, de las abuelas, el trabajo en la milpa, cómo es tan importante esa triada del maíz, ¿no? Ese conjunto que le aporta a la tierra, ¿no? Muy más allá del maíz, ¿no? El frijol, la haba, las calabazas, ¿no? Los quelites, las malvas y otras tantas plantas que están ahí cohabitando y formando pues un pequeño ecosistema que permite que esta tierra nos indique que está en ella la respuesta de muchas cosas, ¿no? Entonces yo podría decirles que en este momento para mí es muy bonito ver las milpas crecidas con esos maíces, ver las flores rojas de los frijoles, ver las flores amarillas, naranjas de las calabazas, ¿no? Inclusive hasta poder ver el color rojo que se ve en la tierra de unos buenos rábanos, ¿no? Pero bueno, eso también habla de nosotras como mujeres, de aquello que habían dicho que estaba mal en nosotras, trabajar con las plantas medicinales, trabajar con nuestra esencia. Así es que esta canción pues es para nosotras y se llama Inhala. Así es que dedicada con especial. De cabello rizado, de blanca de la morena, la ciudad,
mujeres hermosas, mujeres divinas, que muchas de nosotras tenemos historias que no son tan gratas de recordar. Sin embargo, forman parte de esa fuerza que nos hace que otras caminemos con esa frente en alto y reconozcamos su fuerza, su resistencia ante tantas situaciones. De igual manera, en las comunidades originarias, las historias de las mujeres han sido invisibilizadas. Eso no es algo desconocido, es un hecho real. Y tan real es como la situación que vivimos actualmente de violencia, como era real en algún momento que las mujeres también se tuvieron que quedar al frente de sus casas, porque los hombres tuvieron que salir a buscar otra forma de ingreso. Y desde ahí también, pues fueron las que se quedaron al frente, con la lengua, con la cultura, con la vestimenta, con el cultivo, con la crianza. Así es, muchas mujeres que en algún momento se han visibilizado como en una situación deplorable, pues la verdad es que no. Por el contrario, han sido las que han llevado la palabra en alto, son las que llevan un bastión de fuerza. Si nosotros volteamos, si nosotras giramos del otro lado la moneda, veremos que la historia también tiene ese valor que la mujer tenía desde mucho tiempo atrás en las culturas y que con la llegada de estas nuevas formas, de esta imposición, de estas costumbres, pues todo se fue transformando, todo se fue perdiendo. Para nuestros pueblos las mujeres no eran concebidas como brujas. Si había ese grado, eran concebidas desde las características que tenían, que las distinguían de otras mujeres. No todas estaban concentradas en la cocina, no todas estaban concentradas en el campo, en la crianza. Había diferentes funciones que formaban parte de una integridad para la comunidad. Pero, pues bueno, eso también es parte de lo que tenemos que revalorar y reconstruir. Recordarle a nuestras abuelas, a nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras cercanas, las que tengamos, todas las mujeres con las que tengamos contacto, que ninguna es menos que la otra, que tenemos el mismo valor, solamente es cuestión de comenzar a desarrollarlo, solamente es cuestión de cambiar ese chip que tenemos insertado a partir de esta modernidad. Hablarles también de los pueblos originarios es recordar que existen comunidades como las comunidades que forman parte de la Sierra Gorda de Guanajuato, y con ello me refiero no solamente a los otomís y a los nahuas, sino a los chichimecas. La misma situación en la que están los hermanos y las hermanas chichimecas, de tener una lengua que es antigua, igual que la de nosotros, pero que no tiene tantos hablantes, pues nos hace ver que hay que también trabajar con esa parte histórica, que ya no existe más esa réplica de que tenemos una memoria de teflón, en donde todo se resbala y nada se queda pegado, ¿no? Sino más bien tener el conocimiento pues bastante amplio de lo que ocurre con las comunidades y de igual manera con los seris, ¿no? Las poblaciones son muy pequeñas, pero la cultura es hermosa y es magnífica y ha resguardado el lugar donde están, ¿no? Y habla también sobre esas historias que en algunos casos pues han sido maquilladas con la historia que es permitida oficialmente, ¿no? Esa historia oficial que nos habla de cosas bonitas y de personas bonitas, entre comillas, pero no nos habla de la realidad, ¿no? De lo que en realidad había ocurrido en el pasado. Entonces, pues yo los voy a dejar con una canción que me gustaría compartir y que a partir de entenderla también es importante sumarse a contemplar que la belleza de los pueblos originarios no solamente está en la lengua, en la vestimenta o en las ritualidades, sino en todo lo que involucra la historia, el pasado, el presente y lo que ocurrirá quizá. Entonces, pues yo con esto me despido. Muchas gracias por haber escuchado y esto dice así.
Hotzi hotzi suzu. 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 En el centro de esta tierra brilla, brilla un colibrí. En el centro de esta tierra brilla, brilla un colibrí. Y una vez me guiará, y una vez me guiará, y una vez me guiará, y una vez me guiará. Huetzi, huetzi, su, su. Huetzi, huetzi, su, su. Brilla, brilla un colibrí. Brilla, brilla un colibrí. Huetzi, huetzi, su, su. Huetzi, huetzi, su, su. Huetzi, huetzi, su, su. Huetzi, huetzi, su, su. Porque acá ahora jicaña. Mashko.